Bueno, un saludo para todos, espero que todos estén excelentes y bueno, aprovecho para mandar un cordial saludo a Santiago Bernal, que fue el que me hizo esta pregunta y ya en un anterior video la había comenzado a responder y este es como el tema ya avanzado del tema de ángulos. Ok, si no se han visto mi anterior video de ángulos complementarios y suplementarios y también medida de líneas y todo eso, se lo recomiendo que se lo vean. Esa es la primera respuesta de esta pregunta. Y van a necesitar saber qué es un ángulo complementario y suplementario. Ok, bueno, comencemos con el video. Ya aquí yo hice unas preguntas con el tema, son dos preguntas y lo vamos a responder con unas fórmulas que hay que seguir detalladamente. En una de las fórmulas hay un truco, pero de todos modos voy a copiar la fórmula aquí en el tablero para que ustedes la puedan copiar y pues cuando ya tengan la pregunta nada más volverla a copiar, pero ya con los valores reemplazados. Ok, van a ver un pocotón de incógnitas. Las incógnitas son las letras que ven, las X, las Y, las Z, las A, las que ven ahí, pero no, que no se confundan, eso nada más los pongo ahí, pero cuando sustituya los valores se va a ver súper fácil. Ok, vamos a comenzar leyendo la pregunta que dice: un ángulo mide 158 menos que la medida de su ángulo suplementario. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? Bueno, nos dan un ángulo, nos dicen que es menos que la medida de su ángulo suplementario y que tenemos que encontrar dos ángulos. ¿Cuál es la medida de cada ángulo que falta? Bueno, esta fórmula que vemos aquí, pues la fórmula sería 2n menos x igual a y. Después pasaríamos a 2n menos x más x es igual a y más x. Después pasaríamos a que 2n es igual a z. Después pasaríamos a que 2n dividido 2 es igual a z dividido 2. Y después ya por último encontraremos el valor de una n y después encontraremos el valor de la otra n, que la va a poner como m, o mejor dicho, disculpen, le voy a poner que se vea, le voy a poner n2 o 2n. Ok, que no se confundan con esto de 2n es como el valor del segundo ángulo, porque vamos a tener que encontrar dos ángulos. Mejor lo voy a poner por acá el 2 como n2, así como n2. Y bueno, comencemos sustituyendo los valores como había dicho. Primero tenemos el 158, que es el primer ángulo que nos dan. Ese 158 va a obtener los valores de las x. Entonces borramos las x y ponemos el valor de x, que sería 158. Ok, listo. El valor de y pues sería si el ángulo es complementario o suplementario. En este caso pues es suplementario, así que queda con el valor de 180 por acá y por acá también queda como 180, ¿verdad? El valor de z es la suma de estos dos que están aquí, que sería 180 más 158, que es equivalente a z, y que lo vamos a poner acá. Queda como resultado 330 y
Sí. 339. Disculpen, 38. 338. Ese sería el valor de z. También lo cambiamos acá. 338. Y bueno, ya después nada más tienes que dividirlo entre 2. La respuesta de la división es 169. Ok, listo. Ya tenemos el valor de una n. Ahora tenemos que encontrar el valor de la otra n, que sería un ángulo, y el segundo ángulo que no lo tenemos. Para encontrar el segundo ángulo nada más tenemos que restar 180 menos 169. Si hacemos la resta nos da 11. Entonces el valor del otro ángulo sería en este caso 11. Entonces en una casilla de la respuesta pones 169 y en la otra casilla de la respuesta pones 11. Ok, listo. Espero que hayan pausado el video en la parte donde dejé la fórmula para que la copien. Y bueno, la forma rápida de hacer esto pues es muy sencilla. Primero hay que identificar algo en la pregunta, que sería el primer ángulo que nos dan, el ángulo que nos dan, que en este caso sería 158, y después identificar si es complementario o suplementario. En este caso es suplementario. Entonces, ¿qué haces después? Después nada más sumas el suplementario complementario, en este caso suplementario, el 180 más 158, que es el ángulo que nos dan. Después ese resultado lo divides entre 2 y ya te va a dar el resultado de un ángulo. Después nada más resta 180 menos el resultado, el primer resultado del ángulo que nos dio, y te va a dar el resultado del segundo ángulo. Ok, entonces, bueno, y la segunda pregunta nos dice: la medida de un ángulo es 8 veces la medida de su ángulo complementario. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? Bueno, primero voy a copiar la fórmula. Ok, que sería n más xn es igual a y. Después quedaría como zn es igual a y. Después quedaría como zn dividido z es igual a y dividido z. Y después pasamos al primer valor, que es n, que sería uno de los ángulos, que nos daría a, por decir algo. Y después vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el primer problema, que sería restarle si es complementario o suplementario a la respuesta que vamos a ver. Bueno, vamos a cambiar, a poner los valores de cada incógnita. Y bueno, x tomará el valor de 8, ¿ok? Porque es 8 veces más grande que la medida de su ángulo complementario. Es 8 veces más grande que este ángulo de acá. Entonces aquí ponemos un 8. Y es si es complementario o suplementario. En este caso es complementario, así que de 90 les repito, yo tengo un video explicando ángulos complementarios y suplementarios. Se los voy a dejar en la descripción para que vayan y lo vean si no saben qué es un ángulo complementario y un ángulo suplementario. Bueno, ahora el valor de z. Bueno, el valor de z es el resultado de esta suma, de la suma de n y 8n.
que da 9n. ¿Ok? ¿Por qué 9n? Porque imaginemos que le ponemos un 1 acá hasta n y sumándole pues esto le caería como 9n. ¿Ok? Aquí se me olvidó poner también los valores de 9n y 9. ¿Ok? El valor de a es la división entre estos números. Ok, quedaría 10. Entonces ese sería 10 sería un valor del primer ángulo. Ok, ahora el segundo ángulo lo vamos a encontrar restando, en este caso como es complementario, 90 menos la respuesta que acabamos de recolectar, que es 10, que nos da un valor de 80. Entonces el otro valor del ángulo, que también lo voy a poner como n, con un 2 aquí abajo como para que se entienda, va a tener valor de 80. Entonces así se encontraría los valores. Primero resaltar pues sería cuántas veces es más grande el primer ángulo, si es complementario o suplementario. Después de eso, lo único que tendrías que hacer es, si bueno, por ejemplo, yo cuando leo este problema, yo lo único que veo, bueno, es 8 veces más grande, así que le voy sumando 1, así que queda como 9n. Es complementario, así que queda como 90, así que como la suma se me dio 9, entonces voy a dividir 90 dividido 9, que me da el resultado de 10. Bueno, entonces ese ya es el resultado de un ángulo, y después lo único que tengo que hacer es restar 90 menos 10, ¿por qué 90? Porque es complementario. ¿Por qué 10? Porque es la respuesta que nos acaba de dar, y haciendo la resta nos da 80. Entonces es súper fácil, la verdad. Entonces pausen el video en la parte donde dejé la fórmula así como tal y copienla. Y bueno, eso sería todo. Gracias.